Saludos, buenas tardes. Estamos en la tutoría número 7 de la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos, que ya sabéis que se da en el segundo trimestre del tercer curso del grado de Trabajo Social. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada, que habíamos empezado el tema 4, así que lo voy a compartir. Un segundito, os comparto sobre la marcha. Eso es, ahí está, muy bien. Vale, os comparto. Bien, aquí tenéis el tema 4 que nosotros estuvimos viendo el tema de la demanda agregada y la oferta agregada, que os decía, oye, mira, si ya habéis dado microeconomía, muchas de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar aquí, pues las tenéis súper claritas, no tenéis ningún problema, y si no, pues es una adaptación, ver demanda agregada, agregada es el sumatorio, recordáis, oferta agregada, pero en verdad estamos hablando de demanda y oferta, aunque en un término muchísimo más amplio que el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Estuvimos explicando aspectos tales como la demanda agregada. Recordad que la representación de la curva de demanda agregada se hace con las letras AD, que la tenéis aquí, ¿vale? Esa letra AD y siempre tiene pendiente negativa. Es evidente que a más caro sean los precios de las cosas, menos demanda hay por parte de quien tiene que pagar ese precio, pues sean en la empresa, la administración, el Estado, los ciudadanos, quien sea, ¿vale? Estuvimos viendo también, si recordáis, los desplazamientos de la curva de demanda agregada. Decíamos que se desplazaban hacia la derecha o hacia la izquierda cuando se daban una serie de circunstancias o de situaciones como eran los cambios en las expectativas, veíamos también los cambios en la riqueza, los cambios en el físico, en el capital físico existente. Evidentemente influía la política fiscal y la política monetaria, porque son elementos muy importantes que ya vosotros controláis. También estuvimos viendo la semana pasada el tema de la oferta agregada, os decía, se representa con las siglas SRAS, ¿vale? Pero que además es muy importante entender que para poder interpretar bien la oferta agregada nos tenemos que situar en la parte del sector productivo en la que oferta cosas. Oferta cosas que pueden ser servicios o cualquier elemento que puedas vender, ¿no? Un producto, lo que sea de qué se trate. En ese caso, normalmente tiene pendiente positiva, es decir, se representa hacia arriba esa representación gráfica porque a más caro sea el producto, más gente que de los que vendan están interesados en ofertarlo porque van a ganar muchísimo más dinero y les va a resultar muchísimo más rentable. Esa curva, que es la curva de oferta agregada, en este caso la que nosotros estamos viendo ahora, es la curva de oferta agregada a corto plazo, también tiene desplazamientos de curva, ¿vale? Desplazamientos hacia la derecha, hacia la izquierda, que veíamos que también estaban vinculados a diferentes elementos que podían ser, dependiendo del sentido en el que se diesen, pues un desplazamiento hacia la derecha o un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué era eso? Pues evidentemente los precios en las materias primas, lo que le cuesta a la gente que produce sus materias primas con las que va a fabricar el producto o el servicio que va a poner a la oferta, va a ofertar los salarios globales, se llaman nominales, la totalidad de salarios que estén en ese sector, ¿vale? Y evidentemente los cambios en la productividad. Recordad que estuvimos explicando un poquito también el concepto de productividad para que nosotros lo pudiéramos entender perfectamente. Lo último que estuvimos viendo fue precisamente otro tipo de oferta, otra curva de oferta, que sería la curva de oferta agregada, pero en este caso a largo plazo y se representaba por las siglas LRAS, ¿vale? Recordad que esta curva, la representación de la curva en verdad es una línea que cae de manera vertical, pero lo interesante o el reflejo que tiene es que indistintamente de lo que valgan las cosas, de los precios, suben y bajan, siempre tienes una única cantidad. ¿Vale? Esa única cantidad de referencia es además lo que se conoce como el output potencial, ¿vale? Toda curva de oferta agregada a largo plazo cae, se asienta, se apoya en lo que se conoce como el output potencial, que es el potencial de producción que va a salir. ¿Coincide siempre el potencial de producción que va a salir? Pues no siempre. Como veis en esta gráfica, puede haber oscilaciones. En algunos casos, la producción agregada real está por debajo, ¿vale? Aquí lo tenéis por debajo y en otros casos pues está por encima. Pero evidentemente hay un output potencial que es como la tendencia media, la tendencia real que se podría dar, ¿vale? De producción en la regla de juego que nosotros estemos viendo en esa macroeconomía. Creo que nos quedamos aquí, ¿vale? ¿Qué podemos avanzar hoy en la tutoría número 7? Hombre, pues evidentemente
tenemos que analizar los comportamientos que tienen las curvas de oferta agregada a corto plazo y la curva de oferta agregada a largo plazo, porque se interinfluyen y son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos ese elemento, vamos a trabajar con el 14.7, que nos puede dar unas pistas muy interesantes. Os leo. En el panel A, que sería esta opción que tenemos aquí primera, es la curva inicial de oferta agregada a corto plazo, la tenemos aquí, ¿vale? Esta curva de oferta agregada a corto plazo, que es la SRAS, si os dais cuenta, es la curva de oferta agregada a corto plazo. En el nivel de precios agregados P1, ¿vale? Aquí está, y que coincide con la producción agregada que se oferta en el punto de corte, que sería este punto de corte A1. Esa es la interpretación que nosotros tenemos de la curva de oferta agregada a corto plazo 1, que es la que nosotros estamos viendo. Evidentemente, la producción agregada que se ofrece, I1, que la tenemos aquí, es o está por encima, ¿vale? Es mayor que el output potencial. Es decir, de aquí a aquí, si os dais cuenta, del output potencial hay una diferenciación importante, ¿vale? ¿Por qué sé que este IP es el output potencial? Porque es donde está cayendo, recordad que lo acabamos de explicar, la curva de oferta agregada a largo plazo. Siempre cae la producción, en este caso en el output potencial. ¿Qué significa? Pues significa que esta curva de oferta agregada a largo plazo, la cantidad de producción que se está haciendo está por encima del output potencial. El alto desempleo finalmente hará que bajen en una situación de alto desempleo, hará que bajen los salarios nominales y que la curva de oferta agregada a corto plazo se desplace hacia la izquierda. Es decir, se da en este ejemplo una serie de circunstancias que ya antes lo hemos visto, de desplazamiento de la curva de oferta, ¿vale? Que va a hacer que se produzca un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hasta la posición 2. En esa posición 2, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que vamos a encontrar es un punto de referencia, ¿vale? Un punto de corte donde P1 ya coincide con el output potencial. Es como un reequilibrio que se produce, ¿vale? Es decir, cuando se produce en este caso, una circunstancia donde la producción está por encima del output potencial, la tendencia es que se den una serie de mecanismos sociales, por ejemplo, aquí se ha hablado de salarios, etcétera, etcétera, desempleo, etcétera, etcétera, que hacen que la curva de oferta genere un desplazamiento, en este caso hacia la izquierda, buscando conectarse, encontrarse con ese output potencial, ¿vale? En el caso del panel B, lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta a corto plazo, ¿vale? Pasa a lo contrario, es decir, el nivel de precio agregado P1, que lo tenemos aquí, indica un tipo de producción que está aquí, que tiene que ver con el punto de corte que nos marca esta oferta agregada a corto plazo que está en su posición 1, ¿vale? Como veis, hay una diferenciación importante con el denominado output potencial. Sabemos que es el output potencial porque es donde está cayendo la curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues significa que hay un elemento que no está funcionando como debiera de funcionar según este equilibrio macroeconómico, ¿vale? Os leo, ¿no? Dice, el nivel de precios agregado, P1, la producción agregada que se ofrece es menor que el output potencial, que es IP, ¿vale? Al final habrá una baja tasa de desempleo que hará que suban los salarios. Recordad que cuando hay poco desempleo, es decir, hay menos gente disponible para trabajar, los empresarios tienen que pagar más salarios, es decir, se da una serie de circunstancias que van a generar un cambio en los salarios. ¿Eso qué va a generar? Ya sabéis, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la derecha. Estaríamos en la posición SRAS2, donde generaríamos un nuevo punto de corte, donde a esos mismos precios ya tendríamos corregido ese output potencial y estaríamos hablando que recaería esa curva de oferta sobre el output potencial, ¿vale? Más o menos para que veáis cómo funciona y qué mecanismos pueden ayudarnos a interpretar esta gráfica. Oye, mira, pregunta de examen. Teniendo la curva de oferta agregada a largo plazo que cae sobre tal punto de producción, tenemos una curva de oferta agregada a corto plazo que está a la derecha, está a la izquierda. ¿Qué se produce? ¿Qué no se produce? Nos pueden preguntar cuestiones de esas. De hecho, para poder avanzar un poquito más, tenemos que empezar a explicar lo que es el modelo ADAS,
¿vale? El modelo ADAS en verdad es lo mismo que había estudiado en microeconomía, pero con macroeconomía. Es decir, donde vamos a cruzar ADAS significa demanda agregada, oferta agregada. Vamos a jugar con esa combinación de las dos curvas, ¿vale? Que en verdad son rectas, pero bueno. El modelo ADAS analiza que estamos ahora las fluctuaciones económicas estudiando conjuntamente las curvas de oferta y de demanda agregada, que en verdad es ese modelo, ¿vale? ¿Dónde se cortan? Bueno, pues donde se cortan, ¿vale? En microeconomía lo llamamos punto de equilibrio, ¿verdad? Aquí lo vamos a llamar punto de equilibrio macroeconómico, ojo, a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque estas dos curvas que yo estoy explicando es la oferta y la demanda, en este caso la oferta a corto plazo. La de largo plazo ya sabéis que es vertical, ¿vale? La economía alcanza lo que se conoce como equilibrio macroeconómico a corto plazo, que es así como se llama, cuando la producción agregada ofrecida iguala la cantidad demandada, es decir, en el punto donde se encuentra la curva de demanda agregada con la curva de oferta agregada a corto plazo. Por eso se llama punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo. Yo sé que los nombres son muy largos, pero bueno, estamos en macroeconomía, pues le damos un poquito más de bombo. El nivel de precios agregados en un punto de equilibrio a corto plazo, pues sería el nivel de precios agregado del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, es decir, de ese eje que nosotros tenemos, pues donde recaiga en ese caso los precios, ¿vale? El nivel de cantidad agregada, pues la producción agregada, pues la que viene abajo, de ese punto de equilibrio macroeconómico, se llama producción agregada de equilibrio a corto plazo, la cantidad de producción agregada del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo. O lo que es lo mismo, esto que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos perfectamente representado todo lo que acabamos de definir. Este es un modelo AS que representa una curva de demanda agregada, que la tenemos aquí, en combinación con una curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Dónde se cortan? Eso es lo que tenemos aquí, es el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, porque es la curva de oferta agregada a corto plazo. Nos da como referencia un precio de equilibrio y una cantidad de producción de equilibrio. Ya está, ya lo tenemos aquí todo. ¿Vale? Con esto podemos hacer montones de ejercicios y podemos entender muchísimas cuestiones. ¿Vale? Este es el famoso modelo ADAS. Bien, el modelo ADAS también tiene lo que se llaman desplazamientos de la demanda agregada y los efectos a corto plazo que se pueden producir. Se pueden dar desplazamientos de la demanda agregada y efectos a corto plazo. Vamos a empezar a ver conceptos, ¿vale? Para que nosotros luego los podamos interpretar y si nos preguntan sepamos qué tenemos que responder o cómo lo tenemos que responder. Se llama shock de demanda. Atentos a esto porque a partir de ahora vamos a cambiar el lenguaje, ¿vale? Se llama shock de demanda a cualquier acontecimiento que desplace la curva de demanda agregada. Oye, ¿ya no vamos a hablar de desplazamiento de la curva de demanda? O sea, de la demanda, no, desplazamiento de la curva de demanda agregada, no. Ahora hablaremos de shock de demanda. Un shock de demanda, ¿qué es, Evaristo? Un shock de demanda es un desplazamiento de la curva de demanda agregada. ¿Vale? En ese sentido, pues sigue habiendo un shock de demanda hacia un sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, que también vamos a ver que va a tener un nombre, ¿vale? Para que nos entendamos. Vamos a ver cuáles son los posibles shock de demanda o desplazamientos de la demanda agregada y qué efectos tiene en el corto plazo, ¿vale? Por eso vamos a trabajarlo en combinación con la oferta agregada a corto plazo. O sea, vamos a utilizar el famoso modelo ADAS para poderlo representar, ¿vale? Un shock de demanda os leo aquí abajo, estamos en la figura 14-10, desplaza la curva de demanda agregada alterando el nivel de agregado de precios y la producción agregada en la misma dirección. Eso es evidente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en este panel A, en el que nosotros nos encontramos, vamos a estudiar ahora un shock de demanda, ojo, negativo. Y lo vamos a explicar y vamos a cambiarle el nombre, ¿vale? En el panel A, el shock de demanda negativo desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Para que nos entendamos, un shock es un cambio, un desplazamiento de la curva. Un shock de demanda es un desplazamiento de la curva de demanda. Un shock de demanda negativo es un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Este desplazamiento, ¿vale?, de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, lo vuelvo a repetir, se llama shock de demanda negativo, ¿vale? Así es como se denomina, ¿vale?
¿Eso qué significa? Porque te pasamos de la curva AD1 a la curva AD2, tal y como nosotros lo estamos viendo. ¿Qué provoca un shock de demanda negativo? Pues un shock de demanda negativo lo que provoca es una disminución de los precios, ojo, y también provoca una reducción de la cantidad de producción agregada, una bajada de los precios agregados y una disminución de la producción agregada. Eso es lo que provoca un shock de demanda negativo. Pregunta de examen, ¿qué provoca un shock de demanda negativo? Ay, no me acuerdo. Pues dibujo mi modelo ADAS, pongo la curva de oferta agregada a corto plazo, le pongo una demanda agregada a largo plazo y ahora hago un desplazamiento de la curva de AD sub 1 a AD sub 2 y veo qué es lo que pasa con el precio y observo qué es lo que le pasa a la producción, ¿vale? Un shock de demanda negativo, es decir, un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda, produce una disminución de los precios y también produce una disminución de la producción agregada, ¿vale? Vamos a ver en el caso de un shock de demanda positivo. ¿Qué es un shock de demanda positivo? Pues un shock de demanda es un desplazamiento de la curva de demanda. Como es positivo, lo que va a producir es un cambio de un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Es decir, se produce este efecto. Repito, cuando la curva de demanda agregada se desplace hacia la derecha, nosotros lo vamos a denominar a partir de ahora un shock de demanda positivo, ¿vale? Un shock de demanda positivo. ¿Qué es lo que le ocurre a los precios y a la producción? Pues justamente lo opuesto de antes. Los precios van a pasar a ser mayores, superiores, a encarecerse, pero también va a producirse un aumento de la producción, ¿vale? Aquí lo tenéis, el aumento del nivel de precio agregado y la producción agregada, ¿vale? En síntesis, lo que viene a ocurrir son estos que os viene poniendo en el cuadrito perfectamente Paul Krugman en su libro que estamos trabajando. Oye, Evaristo, yo no me acuerdo qué ocurre cuando se produce un shock de demanda positivo, pues lo dibujo, cojo mi modelo ADAS, ¿vale? Le pongo su oferta agregada a corto plazo y le pongo una demanda agregada. Y ahora la desplazo hacia la derecha y observo qué le ha pasado a los precios y qué le ha pasado a la producción. Pero en síntesis, cuando es hacia la derecha, es decir, es un shock de demanda positivo, tanto los precios como la producción van a aumentar, ¿vale? Es muy sencillo, muy sencillo. Si no me acuerdo, lo represento, lo dibujo en un momento, ¿vale? Lo dibujo en mi cabeza, también lo puedo dibujar, ¿vale? Y veo qué es lo que ocurre. Y sabiendo qué es lo que ocurre, puedo responder a preguntas, ¿vale? Vamos a ponernos que en vez de ver shock de demanda, se va a producir shock de oferta, o lo que es lo mismo, desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo, porque estamos en el modelo ADAS, ¿vale? ¿Qué es un shock de oferta? Bueno, pues lo mismo que era un shock de demanda, pero con oferta. Sí, se llama shock de oferta cualquier acontecimiento que desplace la curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Para dónde la puede desplazar? Pues hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ya los más espabilados estáis pensando, hombre, si es un shock de oferta hacia la izquierda, será shock de oferta negativo, muy bien. Y si hacia la derecha, será un shock de oferta positivo. Pues estáis en la razón, ¿vale? Vamos a comprobar qué ocurre cuando se produce un shock de oferta negativo, ¿vale? Que es el ejemplo que nosotros tenemos en la figura 14.1, que es la que estamos trabajando, ¿vale? ¿Qué es lo que le ocurre a un shock? ¿Qué ocurre cuando se produce un shock de oferta negativo? ¿Qué era un shock de oferta negativo? Un shock de oferta es un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo, siempre, ¿vale? Y como es negativo, significa que se va a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? Ya lo tengo, lo dibujamos. Nosotros tenemos, en este caso, una demanda agregada y una curva de oferta agregada a corto plazo. Se produce por lo que sea, por ejemplo, una situación en la que no nos importa la oferta, ¿vale? Se produce una situación en la que se produce un desplazamiento de la oferta agregada a corto plazo y se nos desplaza hacia la izquierda. Eso es un desplazamiento de oferta negativo, un desplazamiento de oferta agregada a negativo, un shock de oferta negativo. Es decir, pasamos de un punto de equilibrio 1 a un punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, recuerda que tiene un nombre muy largo, 2, ¿vale? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a los precios?
Pues mira, a los precios en este juego se produce un aumento de precios. ¿Y a la producción también aumentaba como antes? No, la producción se ha recortado. Ajá. Entonces, cuando se produce un shock de oferta negativo, repito, un shock de oferta negativo significa un desplazamiento de la curva de oferta a corto plazo hacia la izquierda. Los precios se encarecen, pero la producción se recorta. Efectivamente, se eleva el nivel de precios agregados y se reduce la producción agregada cuando hay un shock de oferta negativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando es al revés? Es decir, tenemos un shock de oferta positivo. ¿Qué es un shock de oferta positivo? Shock de oferta significa desplazamiento de la curva de oferta a corto plazo, ¿vale? Y como es positivo, pues el desplazamiento es hacia la derecha. Lo tengo, lo dibujo. Tenemos la demanda agregada, ¿vale? Y le dibujo nuestra oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Se produce un desplazamiento, un shock positivo, un desplazamiento de esa curva hacia la derecha, por eso es positivo. Entonces, ese cambio, ¿veis? Esa modificación, un shock de oferta positivo, genera una modificación de un punto de equilibrio inicial a un punto de equilibrio segundo, ¿vale? ¿Qué le ocurre a los precios? A los precios, cuando un shock de oferta positivo, esos precios bajan. ¿Vais viendo? Y a la producción, ojo, la producción no. La producción, lo que va a producirse aquí es un aumento de la producción. Es decir, cuando hay un shock de oferta positiva, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la derecha, se reduce el nivel de precio, pero aumenta la producción agregada. Evaristo, yo de no me acuerdo de ese detalle. Dibuja el modelo ADAS y ahora produce a ver qué es lo que se mueve. Si la oferta, la demanda, si es positiva, si es negativa, entonces va hacia la izquierda, va hacia la derecha, qué curva tengo que mover. Y ahora observo lo que ocurre a los precios y observo lo que le ocurre a la producción agregada. ¿Vale? Con eso podemos hacer todos los ejercicios que nosotros queramos, porque teniendo claro esa relación o lo que ocurre cuando se producen esos shocks de oferta o shocks de demanda, sean positivos o negativos, nosotros vamos a ser capaces de saber qué le ocurre a los precios, cuando sube, cuando baja, qué le ocurre a la producción, cuando sube, cuando baja, ¿vale? Si os dais cuenta, en líneas generales, los shocks de oferta, los precios, el comportamiento de los precios y el comportamiento de la producción no están en el mismo sentido nunca, ¿vais viendo? ¿Vale? Van cambiando. Si nosotros nos vamos a la parte que estuvimos viendo de demanda, normalmente estos precios sí varían en el mismo sentido, ¿vale? Se comportan de manera igual, es decir, a más de uno más de otro o a menos de uno menos de otro, ¿vale? Pero la oferta agregada, en los shocks de positivo y negativo de oferta agregada, en este caso vemos que no se comportan igual, ¿vale? Cuando suben los precios en uno, baja la producción o al revés, ¿vale? Bueno, más o menos como Evaristo, una truco pregunta. para que lo tengáis claro. ¿Sí, perdón? Entonces, en este caso, por ejemplo, un shock de oferta, sea negativo o sea positivo, sobre todo negativo, es catastrófico, incluso mucho peor que un shock de demanda negativo. ¿Catastrófico para quién? Supongo que para todos. Que depende, porque siempre en todos estos comportamientos económicos, siempre hay quien sale beneficiado y quien sale perjudicado, ¿vale? Si lo vemos, Depende de por donde ejemplo, tú desde te el punto de ubiques. vista, claro, si lo vemos desde el punto de vista de la cesta de la compra o de un shock de oferta negativo, es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? El shock Por de oferta ejemplo, aquí negativo, ahora. claro, porque tú estás hablando, claro, el shock de oferta negativo, que sería un aumento de los precios a Y costa baja de la una retirada de producción. la producción. Pues muy probablemente, ¿no? Muy probablemente no, seguro. ¿Vale? Ahora se están produciendo. Pero eso no significa que sea malo ni bueno. Significa que para determinados bolsillos va a ser perjudicial, va viendo, ¿no? Pero para otro va a ser una Sí, claro, o pasada. sea, el que es el productor se va a hacer de oro, el que es el consumidor pues se va a arruinar. Se puede arruinar. Pero ten cuidado porque también puede haber productores que se vean dañados. Por ejemplo, si Ah, yo sí, tengo una claro, fábrica, claro, y mis materias primas se están no encareciendo, llegan, claro, o sea, volvemos siempre a lo mismo, a ver en qué lado está, si es de demandante o si es oferente,
Bien, en qué Alejandra. lado te encuentras y eso puede alterar pues la economía o bien de una empresa o bien del comprador. O sea, Perfecto, volvemos otra vez perfecto. a ver quién es demandante y quién es oferente. A ver dónde nos ubicamos, efectivamente. Así es. Muy bien visto. Bueno, vamos a seguir dándole un poquito de vuelta. Bueno, vamos a ver ahora desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo. Bueno, perdón, vamos a ver conceptos como el de estanflación, ¿vale? La estanflación es la combinación o cuando se da tanto inflación como caída de la producción agregada, ¿vale? Son situaciones también muy, como tú dirías, perjudiciales o catastróficas. Evidentemente la inflación no mola porque supone un encarecimiento de los precios, aunque ya hemos explicado muchas veces que si el poder adquisitivo se equipara, la inflación, ¿verdad?, no existiría, pero eso no se hace. Y la caída de la producción agregada, ¿vale? ¿Qué ocurre con la caída de la producción agregada? Que puede ser que la inflación sea muy alta y a los productores no les interese producir porque sus materias primas o condiciones económicas les salen poco rentables, por tanto no ofertan, ¿vale? Entonces cae la producción agregada, ¿vale? O bien porque los precios sean tan altos, ¿vale? Que a los que consumen, es decir, los que demandan, caigan, entonces caiga consigo la producción agregada porque no hay nadie que vaya a comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está muy caro. Todo eso puede ocurrir. Pueden ocurrir muchas cuestiones, pero eso se llamaría punto de estanflación, ¿vale? Decimos que, bueno, hablamos del equilibrio macroeconómico a largo plazo, cambiamos de tercio, ¿vale? Vamos a cambiar de tercio. Todo el tiempo hemos estado hablando de equilibrio macroeconómico a corto plazo. De hecho, hemos hablado del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo porque utilizamos una curva de oferta, ¿vale?, agregada a corto plazo. Pero le vamos a meter ahora en largo plazo, que es lo divertido. La economía está en equilibrio macroeconómico a largo plazo cuando el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se encuentra en la curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? O lo que es lo mismo, esto que viene dibujado perfectamente en la figura 14-12. Si os dais cuenta, tenemos un modelo ADAS. Un modelo ADAS siempre tiene una demanda agregada y una curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? ¿Dónde se cortan? Donde se cortan esas dos curvas, ya hemos dicho, se llama punto equilibrio macroeconómico a corto plazo. Pero es que da la casualidad de que en esta representación hay una tercera curva, ¿vale? Que es una curva de oferta agregada a largo plazo, que como sabéis siempre cae sobre el output potencial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo está dentro de la curva de oferta agregada a largo plazo. Entonces ese punto de equilibrio ya se llama punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo y es el que tenemos que representar. Y nos va a dar siempre un precio en equilibrio macroeconómico a largo plazo con una cantidad de producción, ¿vale?, a largo plazo o en equilibrio a largo plazo, pero que nosotros siempre lo vamos a denominar output potencial, porque es donde recae siempre esa curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? Pero en cualquier caso, si os dais cuenta, le cambiamos el nombre al punto de equilibrio macroeconómico cuando el modelo ADAS en equilibrio cae sobre la curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? Bien, a partir de aquí pues podemos hacer también combinaciones de ejercicio, ¿vale? Y podemos hacer suposiciones o shock. Por ejemplo, efecto de un shock de demanda negativa, ¿vale?, a corto plazo y a largo plazo. Es muy sencillo. Si es un shock, es un desplazamiento. ¿De qué? Curva de la demanda negativa hacia la izquierda, ¿vale? Shock, desplazamiento, curva, que en este caso se desplaza la demanda. ¿En qué sentido? Hacia la derecha o hacia la izquierda, como es negativo, vamos a generar un desplazamiento de la curva entera hacia la izquierda. Eso es un shock de demanda negativo a corto plazo, en este caso, y vamos a ver los efectos que tendrían también a largo plazo, ¿vale? Vamos a ir viendo porque aquí vamos a meter un concepto nuevo que es muy importante y del que os pueden caer ejercicios, ¿vale? A largo plazo la economía se autorregula. Los shocks de demanda solo tienen efectos a corto plazo. Esto es muy importante, ¿vale? A largo plazo la economía, según nuestra teoría macroeconómica, termina regulando. Los shocks de demanda solo tienen efecto, igual que los de oferta, a corto plazo sobre la producción agregada, porque luego se producen reajustes,
¿vale? Partiendo de un punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, en este caso a largo plazo, E1, ¿por qué es a largo plazo? Porque está la oferta agregada a corto plazo, la demanda agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo coincide, ¿vale? Sobre un punto, ahora ya sabéis que es el output potencial, ¿vale? Y un índice de precios en equilibrio, ¿vale? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí inicialmente, ¿vale? Partiendo de un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, se produce un shock negativo de la demanda. ¿Qué era un shock negativo de la demanda? Un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. Es decir, se produce este shock de demanda negativo, que no es más que pasar de AD1 a una nueva curva, que es la demanda agregada 2. ¿Qué ocurre aquí? A corto plazo, porque vamos a trabajar con la curva de oferta agregada a corto plazo, lo que se produce es un desplazamiento de un punto de equilibrio nuevo. Ya no es un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, sigue siendo un punto de equilibrio macroeconómico, pero a corto plazo. ¿Qué ocurre? Pues que se va a producir una disminución de precio y, ojo, una disminución de la producción. ¿Cómo se llama cuando la producción está por debajo del output potencial? Es decir, en esta situación que estamos viendo aquí. A esto técnicamente se le llama una brecha recesiva o también en inglés output gap, ¿vale? Pero nosotros aquí en el libro y en los exámenes seguramente lo van a pedir en castellano, estaríamos hablando de una brecha recesiva. Es decir, ¿cuál es el efecto de un shock de demanda negativa a corto plazo? Evaristo, yo no me acuerdo, bueno, pues voy a dibujarlo. Yo dibujaría mi curva de oferta a corto plazo, mi curva de demanda a corto plazo y una a largo plazo que tenemos por aquí, ¿vale? Y genero el desplazamiento hacia de la curva de demanda agregada hacia la izquierda y me doy cuenta de que me da un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué ocurre? Pues que se produce una disminución de los precios y en términos de producción se produce una brecha recesiva, una situación en la cual, ¿vale? Esto es muy importante, la producción que estamos teniendo ahora en ese momento, en este sistema, ¿vale? De equilibrio a corto plazo, equilibrio macroeconómico a corto plazo, está por debajo del output potencial de esta gráfica, ¿vale? A corto plazo la economía se mueve hacia E2 y aparece una brecha recesiva, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. El nivel de precio agregado cae desde P1 a P2 y la producción agregada pasa de I1 a I2 y aumenta, en este caso, en esta situación, ¿vale? Que se nos está describiendo aquí, por ejemplo, una situación de desempleo. Pero a largo plazo, o sea, pasa el tiempo y claro, aumenta el desempleo, los salarios nominales, el precio de lo que cobra la gente cae, porque hay muchos desempleados. En respuesta a ese aumento del desempleo, ¿vale? Y ese aumento de esa disminución de los salarios nominales, ¿vale? Se produce un shock de oferta positivo a corto plazo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Con el tiempo se dan una serie de circunstancias que van a hacer una nueva curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Que aquí lo que se está produciendo a largo plazo es un retorno otra vez a un punto equilibrio macroeconómico a largo plazo. Y en ese camino, ¿qué es lo que ha vuelto a ocurrir? Porque aquí se produce un shock de oferta positiva a corto plazo, pues que vuelven a caer los precios, en esta segunda parte que estamos explicando, y aumenta la producción hasta hacerla coincidir y hacerla coincidir con el output potencial y por tanto desaparecería la denominada brecha recesiva. Este fenómeno, ¿vale? Es como veis un juego, un baile de ida y vuelta. En el camino se ha reducido muchísimo el precio en ese reajuste que se ha producido en todos esos movimientos de primero un shock de demanda negativo y después un shock de oferta positiva, ¿vale? A corto plazo positiva, que ha terminado otra vez por volver a un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo y para intentar que no haya brecha recesiva, ¿vale? Que sería lo que nosotros hemos anulado aquí. Pero en el camino pues se han disminuido bastante los precios hasta coincidir otra vez
con ese ajuste, ¿vale? Bien, imaginemos, bueno, aquí tenemos algunos conceptos, bueno, como veis, podemos jugar con todos estos conceptos que nosotros estamos trabajando. Sin querer hemos explicado lo que era una brecha recesiva. Una brecha recesiva, ¿vale? Cuando la producción agregada es menor que la producción potencial. Es decir, esto que hemos visto aquí. Brecha recesiva, ¿vale? Una brecha, inflacionaria es al revés, cuando la producción agregada es mayor que la producción potencial. Si estamos produciendo por encima de la producción potencial, de ese output potencial a largo plazo, que es el que nos da la referencia, ¿vale? La brecha de producción, o lo que se llama output gap, es el porcentaje de diferencia entre la producción agregada y el output potencial, ¿vale? Puede ser esa brecha de producción, puede ser recesiva o puede ser inflacionaria, ¿vale? Pero se suele más o menos marcar en un porcentaje o en una variación, que es la que nosotros tenemos ahora. Fijaros, vamos a trabajar ahora para ver ese ejemplo de una brecha, inflacionaria. Vamos a trabajar con los modelos o con los efectos de un shock de demanda positivo y vamos a ver qué pasa a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? Bien, vamos a tener nosotros igual una situación de un modelo ADAS donde existe un punto de equilibrio macroeconómico, que lo tenemos aquí, a largo plazo. ¿Por qué sabemos que es un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo? Pues muy fácil, porque tenemos una demanda agregada y tenemos una curva de oferta agregada a corto plazo y una curva de oferta agregada a largo plazo que coinciden. Estas me dan, evidentemente, una coincidencia en la producción con el output potencial y un nivel de precio, el que sea, que es este que tenemos de referencia. Como lo que tenemos que ver son los efectos de un shock de demanda positivo. ¿Qué es un shock de demanda positivo? Shock, desplazamiento. ¿De qué curva? La de demanda positivo. Positivo, ¿hacia dónde se desplaza la curva? Hacia la derecha, ¿vale? Es decir, nos situamos aquí abajo. Se produce un shock de demanda positivo que nos genera una nueva curva, que es la curva de demanda agregada 2. 2, ¿vale? Esa curva de demanda agregada 2 genera un nuevo punto de equilibrio macroeconómico, ojo, a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque sigue estando con la curva de oferta agregada a corto plazo, pero no coincide con la curva de oferta agregada a largo plazo. Esta situación produce un aumento de los precios y, ojo, ha producido también un aumento de la producción. ¿Qué ha ocurrido? Que la producción real en este momento está por encima del output potencial. A esto se le llama, a esta situación, a esa distorsión, ¿vale? Alejada del output potencial, en este caso por encima, la llamamos brecha inflacionaria y lo ha provocado un shock de demanda positivo. Esto es lo que ha ocurrido a corto plazo. Va pasando el tiempo, ¿vale? A largo plazo, os leo aquí, los salarios nominales suben en respuesta de la reducción del desempleo. Imaginaros que se da esta circunstancia, se reduce el desempleo, como hay menos desempleados, los salarios aumentan porque vale más la gente, el trabajo de la gente. Claro, a niveles del que produce no le mola de tal forma que genera las circunstancias para que se dé un shock de oferta negativo a corto plazo, es decir, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la izquierda en sentido negativo, ¿vale? Eso es lo que va a ocurrir. Claro, cuando ocurre esto, ya volvemos a tener otro punto de equilibrio, que además de ese punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, como coincide con la curva de oferta agregada a largo plazo, pues se llamará punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, donde en ese proceso se ha vuelto a producir en esta segunda fase un nuevo aumento de los precios, más bastante potente, y se ha controlado o se ha reducido o se ha quitado esa brecha inflacionaria porque ya la producción la tenemos en coincidencia con el output potencial. Es decir, ¿qué ocurre o qué efectos tiene un shock de demanda positivo a corto plazo? Pues a corto plazo es que produce una brecha inflacionaria y a largo plazo pues que vuelva a reajustarse con el output potencial, otra vez un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo. ¿Qué ocurría?
nos vamos a la 14.13, la anterior, con un shock de demanda negativo a corto plazo, que va a producir una brecha recesiva, ¿vale? Y a largo plazo, pues volveremos a tener una situación controlada, en este caso coincidente con el output potencial, anulando de esa manera en este caso la brecha recesiva. Cuestiones importantes, que en este shock de demanda negativo todo el tiempo han estado bajando los precios, pero en el shock de demanda positivo todo el tiempo van a estar subiendo los precios, ¿vale? Aquí, como diría la compañera Alejandra, pues una situación complicada donde va a haber evidentemente ganadores, perdedores y en todo ese proceso se van a jugar muchísimas variables, ¿vale? Con esto pueden poner muchísimos ejercicios, pueden hacer muchas preguntas sobre este tipo de cuestiones, pero controlando qué es lo que ocurre en los desplazamientos, shock de oferta negativo y positivo, shock de demanda negativo y positivo y su relación con el largo plazo, como lo tenemos aquí, es decir, modelo ADAS con los puntos de equilibrio macroeconómico a largo plazo, pues ya vemos qué es lo que le pasa a los precios. Si cambia lo de abajo, pues tenemos que ver si hay brecha recesiva o brecha inflacionaria, ¿vale? ¿Qué comportamientos se pueden producir? No es lo mismo al corto plazo que a largo plazo, ¿vale? Bien. Bueno, evidentemente, este juego, el libro habla de que la economía se autorregula cuando los shocks de demanda agregada, ¿vale?, afectan a la producción a corto plazo, pero no a largo plazo. De hecho, si os dais cuenta, todos los ejemplos terminaban, ¿vale?, siempre reajustando hacia el output potencial en cuanto a producción estamos hablando, ¿vale? Con los precios habrán pasado de todo, habrá subido, habrá bajado en todo ese juego, pero técnicamente no afectarían a la producción, sí a los precios. Es decir, si me preguntan en un examen, oye, Evaristo, ¿los shocks de demanda afectan a los precios? A los precios sí. ¿Y a la producción? No, porque a la producción, una vez que se corrige la brecha recesiva, ¿vale? A largo plazo, perdón, una vez que a largo plazo se corrige la brecha recesiva, la producción vuelve otra vez a hacer la misma, ¿vale? Pero en ese camino, ya digo, los precios pues les ha podido pasar absolutamente de todo. Bien, para ir finalizando, bueno, el libro habla de la política de estabilización, que es el uso de la política económica, que lo veremos en algunos otros temas, para reducir la gravedad de las recesiones y frenar las expansiones excesivamente fuertes, ¿vale? Evidentemente se pueden poner en marcha hay medidas de política de estabilización que pueden ser más o menos automáticas, ¿vale? Pero en cualquier caso son elementos de control para que todo esto no se salga de madre, ¿vale? La política de estabilización es el uso de políticas monetaristas, evidentemente con políticas que afectan al tema de moneda o a los impuestos fiscales para contrarrestar los denominados shock de demanda, ¿vale? Que son esos shocks, recuerdo, son desplazamientos de la curva de demanda. Sin embargo, puede que haya inconvenientes, es posible que esas políticas conduzcan a un aumento a largo plazo del déficit presupuestario, esto es importante, y a un menor crecimiento económico en un largo plazo, ¿vale? Y las predicciones incorrectas, evidentemente, si nos equivocamos, pues llevarían a unas políticas equivocadas que aumentarían la inestabilidad económica. Por eso, en macroeconomía hay que tener mucho cuidado, que hay más ideología que otra cosa. Los shocks de oferta negativos, que también los podríamos trabajar, plantean plantean dilemas en materia económica porque luchar contra la recesión agrava la inflación y luchar contra la inflación agrava la recesión, ¿vale? Es como un juego de palabras, pero técnicamente es lo que estamos hablando, ¿vale? Cuando tú intentas que no haya recesión, puede ocurrir que la inflación se nos dispare, ¿vale? Pero cuando intentas controlar la inflación puede ocurrir que se te agrave la recesión económica, ¿vale? Recordad que la recesión son momentos de no expansión económica, ¿vale? De todas maneras, todo ese juego se puede trabajar, como he explicado antes, con políticas de estabilización monetaristas o fiscales. Ya veremos en los siguientes temas cómo lo podemos ir trabajando y cómo se pueden ir viendo esas diferencias, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto hemos avanzado bastante en el tema. Pregunta. Sí, dime, Alejandra. Esto, a colación de lo que se habló en los primeros temas acerca de la mano invisible y que la economía se autorregulaba, de que decían los economías antes de 1930, o sea, que la economía realmente sí que se autorregula, solo que es mucho más lenta que lo que dijo, creo que fue Keynes, que si se hace una mala inversión todo se va a hacer puñetas. Entonces, o sea, la economía sí que se autorregula sola, solo que uno puede intervenir a través de políticas bien
fomentando el gasto o bien eliminando impuestos para que ese punto de equilibrio llegue antes. Claro, pero se autorregula, si te das cuenta, a costa de algo. Es decir, en ese proceso hemos explicado, por ejemplo, que se producía un Sí, o control de sube la o brecha baja. recesiva o inflacionaria, pero en el camino los precios o se habían disparado o habían caído. En ambos casos puede afectar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, Sí, es una autorregulación que tiene muchísimas trabas, puede tener muchos vaivenes hasta que se queda ajustado y la situación en verdad, aunque sea un mismo punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, el punto de equilibrio macroeconómico siempre está movido, por lo sí, cual al final es siempre autorregulado. perjudica o beneficia. No, no se queda en el punto cero, siempre o es positivo o es negativo a lo largo de la curva. Y otra pregunta, siempre hablamos de los efectos a corto y largo plazo de un shock de demanda, pero ¿qué pasa con un shock de oferta? Igual, tú puedes dibujarlo, ¿vale? Pues lo Que en mismo, este ¿no? caso no estamos trabajando. Tú podrías, en el caso que te lo preguntaran, pues dibujarías tu modelo ADAS con la oferta, la curva de oferta agregada a largo plazo y en vez de empezar por un shock de demanda, empieza por un shock de oferta. Y entonces vas viendo Claro, o cómo se sea, en vez de mueve. desplazar la demanda, desplazo la oferta hacia derecha o izquierda según me hayan cambiado la producción y ya está, porque Exacto. realmente los precios tampoco nos importan tanto, los precios siempre Aquí van a no. variar, pero lo que Exacto, nos importa siempre. es cómo se desplaza, si hacia derecha o hacia la izquierda, el I sub 1 o I sub 2. Ahí está, porque siempre mirando el output potencial y ver si ese shock de oferta positiva o negativa ha generado o una recesión inflacionaria, o sea, una brecha recesiva o una brecha inflacionaria. ¿Vale? Claro, porque los precios siempre van a bailar para arriba y para abajo de la curva, Ahí está, hasta que se consigan regular. Es lo que decíamos de pasa de E1 a E2 y de E2 a E3. Eso puedes suponer que tanto que suba como que baje. ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien visto. Perfecto. Bueno, pues ya lo que nos queda es esta idea, ensayarla y haciendo ejercicio y sobre todo poniéndolo a prueba para que no tengamos ningún problema ni nada y lo vayamos entendiendo, ¿vale? Bien, más preguntas, más cuestiones. Bueno, como sabéis, bueno, el tema en verdad ya os lo dejé la semana pasada, lo vuelvo a colgar, este mismo tema 4. Es importante que hagáis los ejercicios del libro y os recuerdo que la semana que viene no tenemos tutoría porque es Semana Santa, ¿vale? Nos vemos en 2 martes, ¿vale? Me despido, adiós, hasta luego. Hasta luego, buena semana.